Bienvenidos a las clases virtuales de estructura de datos. Hoy veremos el tema árboles binarios de búsqueda. Veremos su estructuración, su funcionamiento y la aplicabilidad que se le puede dar a este tipo de estructuras. Acompáñenme para analizar estos tipos de estructuras y ver su funcionamiento y aplicabilidad. Le voy a mostrar a continuación. Estamos en la clase de árbol binario de búsqueda y vamos a ver cómo es su funcionamiento, primero su estructuración, su funcionamiento y la aplicabilidad de la misma. Veremos en este momento el esquema, ¿ya? Vamos a ver un esquema donde vamos a ver la representación de estos árboles, cómo están estructurados y cómo funcionan. Veamos un poquito este ejemplo. Fíjense, diagramado un árbol binario normal. ¿En qué consiste un árbol binario? Primero, veamos cuál es su función y su estructuración dentro de las estructuras computacionales que queremos analizar. Primero, un árbol binario es una estructura no lineal en la cual se maneja a través de jerarquías, ¿no? O elementos jerárquicos de algún tipo de clasificación o ordenamiento. En primer lugar, veamos, fíjense, tenemos tres valores que han sido introducidos en esta estructura. Son estructuras dinámicas, enlazadas en este caso, o vinculadas entre sí, para llevar un orden y un ordenamiento específico durante el proceso de inserción de los datos. Entonces, si vemos, este es un árbol binario de búsqueda. Luego voy a explicar por qué se le denomina árbol binario de búsqueda. Pero primero, fíjense, tengo un elemento ingresado que viene a ser un elemento superior, o es decir, el elemento origen de esta estructura, que viene a ser el valor de 50. Y posteriormente se van ingresando los otros valores en un orden jerárquico. ¿Qué quiere decir? Este es el primer elemento padre y a partir de ahí son los elementos hijos a él. ¿Cómo va a estar ordenado? Cuando hablamos de un árbol binario de búsqueda, estamos hablando de que este árbol ya está ordenado jerárquicamente. ¿Qué quiere decir? Que los elementos menores a este número están a la izquierda y los elementos mayores a este número están a la derecha. ¿Okay? A partir de ahí se puede definir que este es un árbol binario de búsqueda. ¿Por qué? Porque tiene dos elementos que forman parte de la estructura principal, en este caso de la jerarquía del primer elemento, que son 50, y los elementos menores a él están a la izquierda y los elementos mayores a la derecha. Cuando hagamos el proceso de búsqueda, siempre al irnos o bajarnos de nivel o irnos al siguiente nodo seleccionado, vamos a partir por el mismo principio, ¿no? Todos los elementos menores a él van a estar a la izquierda y mayores a él a la derecha. Entonces se cumple con la condición de ordenamiento que pide un árbol binario de búsqueda para su conformación. Pero cuando hacemos un análisis de este tipo de estructuras, tenemos que ver primero y analizar cómo está estructurado para poderlo llevar a código. Que es lo que nos interesa, ¿no? Previamente hacer un análisis, un diseño, que es lo que estamos viendo acá, de la conformación de estos elementos, y luego tenemos que ver cómo se van a estructurar y llevar a cabo para convertirlo en una plantilla o una clase dentro de un lenguaje de programación. ¿Qué vemos también en particular? Que un árbol binario está dividido entre ramas izquierdas y ramas derechas. También un árbol binario tiene un nivel y tiene una amplitud. ¿Qué nos quiere decir? Los niveles a partir de la raíz. ¿Cuántos niveles existen? En este caso, este árbol tiene un nivel, ¿sí? Y podemos definir la amplitud. Quiere decir la cantidad de nodos que en manera extensa tiene mi árbol. Por ejemplo, este tiene una amplitud de 2. Y así sucesivamente, cuando este vaya creciendo, las amplitudes van a ir variando. Fíjense que acá estoy contextualizando un nodo para poder explicar y ver el funcionamiento de esta estructura. Esta estructura se dividirá o se podrá dividir en dos fases. Uno, la estructura de un nodo,
y la estructura de un árbol en sí. Un árbol es una estructura de un conjunto de nodos interrelacionados y que posee un orden en el proceso de inserción o clasificación. Veámoslo entonces el nodo en sí. El nodo en sí, fíjense, tiene un elemento, que estamos viendo acá, tiene un elemento, el elemento 50, y tiene dos enlaces, izquierdo y derecho. Estos dos enlaces me permiten realizar la unión de los elementos menores y mayores a él. Y este elemento que vemos aquí insertado es un elemento que puede ser un objeto, puede ser un número entero, puede ser un valor binario, puede ser una fotografía, puede ser un conjunto de estructura de datos propios del usuario. Eso depende mucho del cómo apliquemos al momento de resolver algún problema, ¿no? Cómo lo estructuremos y lo apliquemos. Entonces esos dos conceptos, fíjense, son básicos. Uno, cómo vamos a estructurar el nodo. Quiere decir que este nodo va a estar conformado por tres atributos, los que son elementos, hijo izquierdo y hijo derecho. Se puede agregar una serie de atributos más a esta estructura, depende del planteamiento y el problema que se quiera resolver. Por eso le hablábamos, ¿no? Primero, estructuración, funcionalidad y luego aplicabilidad. ¿En qué se lo va a aplicar y cómo se lo va a aplicar? Lo vamos a ir tratando en clase durante el proceso de enseñanza en el módulo. Hoy les voy a mostrar un poquito el cómo se llevaría a cabo, por ejemplo, esta estructuración. Esta estructuración la podríamos llevar a cabo a través de plantillas y clases, ¿no? Como vemos aquí, por ejemplo, le voy a dar ejemplo de esa estructura que hemos visto ahí de un nodo, ¿no? Donde hablábamos que el nodo, fíjense, viene a ser una clase TreeNode en este caso, o nodo, como ustedes la quieran nombrar. Luego, fíjense, dentro de su definición o de su estructura, en este caso va a tener un constructor init que va a tener un hijo izquierdo, un hijo derecho, que son los enlaces, y un dato o elemento, que es el valor que contiene ese nodo. Fíjense que los elementos de conexión, en este caso left y right, izquierdo y derecho, son valores del mismo tipo TreeNode. ¿Qué significa eso? Que al momento de asignar un valor a este enlace, ese valor tiene que ser del tipo de estructura de tipo nodo. ¿Qué nos quiere decir? Que cuando yo enlace un valor con otro, su relación con tiene que ser del mismo tipo. ¿Okay? Eso tendríamos que ver al momento de construir. Luego haríamos todo lo que son propiedades y métodos de ese tipo de estructuras y clases. Que esto lo vamos a ver cuando veamos ya la materia y la estemos llevando de manera directa. Con esto me estoy despidiendo para que podamos, o los invito a que podamos seguir analizando y viendo estas estructuras ya en clases, ¿no? Para que podamos resolver las problemáticas que tengamos dentro de esta materia. Los invito y nos vemos en la siguiente sesión. Gracias.